hay noticias importantes y tiene que ver con las cifras en cuanto al empleo o al desempleo, Juan Fray. Sí, Alexa, salieron ya hoy las cifras de desempleo del último mes. Don Luis Enrique Hurtado, ahí hay dos maneras de ver esa cifra que nos anuncia el gobierno, porque se disminuye el desempleo, pero pues hay unos sectores que están en crisis y la informalidad aumenta. Cuéntenos qué más dijo el DANE, señor. Pues mire, Juan, todo el mundo estaba a la expectativa de que el mes de enero iban a salir cifras malas, teniendo en cuenta que se había incrementado el salario mínimo en el 23,7%, pero las cifras no son malas para el gobierno, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo cayó del 11,6%, que era el resultado del año pasado, al 10,9%. Estamos hablando de una reducción de 0,7 puntos porcentuales. En el caso de las mujeres, las cifras se mantienen en dos dígitos, 13,8, hombres 8,7. ¿Cómo se distribuyen las cifras de acuerdo a la población ocupada? 23,2, se generaron 324,000 empleos. Las personas que no están ocupadas o están desempleadas, 2,8 millones. Ahí se presentó una reducción de 186,000 personas que salieron de esta condición, y la población fuera de la fuerza laboral, 14,9. Usted me pregunta qué es eso de la fuerza laboral, los inactivos. Son los estudiantes, las amas de casa, están las personas que se cansaron de buscar empleo y se mamaron y dijeron ya no más. ¿Cómo fue ese término periodístico? No. Se cansaron. Se cansaron. Sí. Se cansaron y dijeron ya no más. Entonces, los que se fueron del país. Se fueron del los país. que se murieron también. Bueno, ahí no están en ese no están en ese listado. Ellos ya se cansaron de buscar empleo. Eso ya no. Pero por sectores o por ramas. Mire, las ramas que más generaron empleo fueron administración pública, ahí viene quién. Pero es que este gobierno claro, tiene, el gobierno. A comienzo de año aceitó bien esa maquinaria. Prestación de servicios. 172,000 empleos generó la administración pública, pero hay sectores que generan preocupación. Por ejemplo, actividades artísticas, se perdieron 41,000 empleos, y el comercio fue el sector que más destruyó o se perdió empleo. 149,000 empleos. Los comerciantes ya lo habían advertido, que con este incremento era muy difícil, y usted va un domingo, por ejemplo, en los barrios, y casi todos las tiendas o los centros de comercio en Bogotá están cerrados. No van a pagar las horas, y eso es una verdad de apuño, y pues estas cifras lo reflejan, pero obviamente que el gobierno está sacando pecho de que el salario mínimo no afectó la generación de empleo en Colombia. Viene un personaje, ya les cuento. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja presenta en La Luciérnaga el personaje del día. El personaje del día, y estamos hablando de las cifras con respecto al desempleo en el país. Juan, esto es, ya lo está diciendo nuestro querido Mr. Dólar, pero hay muchos jóvenes también que no están haciendo, no hay oportunidades, o qué es lo que está pasando. Y no tienen un empleo formal. Estamos hablando del cuentapropismo o la informalidad, Lucho, que también pasó de 9,3 millones a 9,5 millones. Gente que no cotiza pensión, gente que no cotiza el sistema de salud, y que precisamente como está tan difícil el tema de pagar el nuevo salario mínimo, pues prefiere que le paguen en efectivo, que le paguen por horas o que le paguen por días. La informalidad también al alza. Sí, señor, mire, la informalidad fue del 55%, y por cifras son 12 millones de colombianos, un poquito más, que están en la informalidad, y 10 millones de personas que están formalmente. El desempleo de los jóvenes también es alto, 15,3%, de acuerdo con estos datos entregados por el DANE el día de hoy. Bueno, pues tenemos un personaje que hay que preguntarle, y es nada menos que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en La Luciérnaga. ¿Está contento? ¿Está sacando pecho usted con estas cifras? Muchas gracias, mi querida Alexandra. Un saludo muy especial para ti, para toda la gente. ¡Bravo! Sí, pues sí, tampoco es como para celebrar. Si no es para echar voladores, ministro. Es que esto es para celebrar. ¿Dónde están los que decían que el desempleo se iba a disparar con el aumento del salario mínimo? ¿Dónde están? Ahí está Mr. Dólar. El único, ahí el señor, pero uno entiende que ya esa edad ya está cerca la pensión. Pero ¿es que acaso no eran los que decían que iba a venir el fin del mundo? ¿No eran que mucha gente decía que ese aumento iba a ser una hecatombe? Les recuerdo que en enero el desempleo fue del 10,9%, comparado con enero de 2025, que fue del 11,6%.
Así que con decirles que ya estamos hoy hablando con el presidente Petro, porque lo que queremos hacer es quitar el cóndor de los Andes para reemplazarlo ¿Cómo? por un camello, porque camello aquí sí hay. ¡Bravo! No, bueno, esto que está diciendo el ministro, pues es el personaje de la Luciérnaga, me imagino estarán contentos, pero también coinciden estas cifras con una época electoral que uno dice, bueno, ¿no? Freddy, ¿qué tenemos? No, ¿Qué no más coincide tenemos? con nada. Sí, Camila. No me dañe las cifras, por favor. Hubo no un me la dañe. pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X en el que hace una petición adicional al Banco de la República. Está diciendo, con Salario Vital tenemos la tasa de desocupación más baja del siglo en enero de este año. Los asesores económicos del Banco de la República deben revisar su teoría económica. Es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, también sacando pecho por estas cifras del desempleo. Y también el ministro de Trabajo del Real estaba diciendo, dato desmiente relato, el salario vital no es inflacionario y no genera desempleo. Por el contrario, mejora los ingresos de los trabajadores y sus familias, garantiza derechos y genera un círculo virtuoso en la economía colombiana. Pues, Majitos queridos, ¿será que los colombianos piensan que yo me estoy contradiciendo? Que yo como digo una cosa digo otra. Pues es que ni modo, hay cosas que ni qué. Pero bueno, aquí estoy como el líder mundial de Arabia. Arabia Saudita tratado como un príncipe y la princesa es colombiana. Aunque yo una vez dije que Trump estaba defendiendo a la poderosa Arabia Saudita de Irán, pero que el riquito blanquito ese no dijo nada cuando la poderosa Arabia Saudita bombardeó al pueblo de Yemen y mató a miles de niños. La democracia es defendiendo la monarquía absoluta solo por el petróleo, pero no creo que el pueblo es de eso. Yo vine aquí para Arabia Saudita para que el mundo vea cómo tiemblan los árabes frente a mí. Y hasta los narcotraficantes que hay en Arabia Saudita se fueron para Turquía huyendo de este líder, del líder mundial, del último Aureliano Buendía, quizás del emancipador de la espada de Bolívar que se levanta. Por eso es que me gusta venir a estas reuniones de gente riquita, blanquita. Aunque yo recuerdo una vez que dije: no me inviten a grandes bacanales. No voy. No me inviten a los cócteles sociales de los banqueros. Yo no voy. Invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina, sentados en una acera. Yo creo que el pueblo no recuerda eso. Entonces, aquí vinimos fue a hablar del petróleo. Porque viéndolo bien, el petróleo es bueno para la humanidad. Porque si a petróleo le quitamos Leo, pues queda entonces Petro, el líder de la humanidad, el salvador del universo. Aunque yo una vez dije que el uso del petróleo intensifica la crisis climática y provoca fenómenos como los huracanes. Pero bueno, ahora estoy diciendo que los huracanes son buenos porque generan vida y defienden al Caribe. Mejor dicho, los huracanes son como los Brian, porque arrasan generando vidas. Aunque sin huracanes todo sería desierto, porque yo creo que el pueblo no se va a acordar de eso tampoco. No voy a pensar más cosas. Mejor sigamos aquí donde me tratan como un príncipe real. ¿Dónde estará el señor Aladín? ¿Está por acá? ¿O estará Aladín? ¿Dónde estará el señor Roa para hacer los dos? ¿Dónde estará Ali Baba y esos árabes famosos? A ver si les propongo un tratado para hacer un tren interoceánico que comunique a Arabia Saudita con Barranca Bermeja, que son países petroleros. ¿Dónde estarán?